And the Oscar goes to Parasite. Este año, en la edición de los premios de la Academia 2020, Parásito hizo historia al transformarse en el primer filme de habla no inglesa en ganar el Oscar a la mejor película. La cinta, de Bong Joon-ho, ha conquistado audiencias y críticos a lo largo de todo el mundo. Ha sido una película celebrada tanto por cómo juega con el género, moviéndose de comedia a suspenso y terror en tan solo un cerrar de ojos, como por su impresionante calidad cinematográfica y la fuerte tecla social que toca. Sin embargo, no es la primera película de Corea del Sur que se alza con fuerza en el panorama internacional, y es que la industria cinematográfica de este gigante asiático lleva años transformándose en una de las mecas del séptimo arte a lo largo del mundo. Para entender este fenómeno, debemos revisar el cine mundial. La industria del cine ha sido históricamente dominada por los Estados Unidos. Tempranamente, en el siglo XX, los estadounidenses visualizaron en la imagen en movimiento un vehículo fundamental para expandir su influencia a lo largo del mundo. Un célebre productor en 1930 afirmaría que la circulación de filmes norteamericanos en distintas partes del globo equivalían a la presencia de 120.000 embajadores de los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos. Y la tendencia se ha mantenido. Si vemos el top 20 de las cintas con mayor ingreso en la historia en todo el mundo, todas son de Estados Unidos. Y esto se reproduce en la gran mayoría de países. Si vemos el top 20 de Reino Unido, 7 filmes han sido coproducidos por los británicos y los estadounidenses, pero no hay ninguna sola película 100% producida en casa. En Francia, 7 de 20 son cintas locales, al igual que Japón, donde el anime se mantiene como un fuerte contendor. Hay escenarios más críticos, como Chile o Taiwán, donde solo 2 filmes de sus industrias locales se alzan entre las más vistas. Pero siempre hay excepciones a la regla. India es actualmente el mercado cinematográfico más grande del mundo y tan solo cuenta con 2 películas estadounidenses en su top 20. China, otro gigante, cuenta con 14 películas locales entre las más rentables de su mercado. ¿Y qué nos queda para Corea del Sur? Corea tiene también un sólido número en este espectro, con 16 películas locales entre las 20 más vistas de su historia. Pero estas no son las únicas cuentas favorables para el cine coreano. El año 2018, la industria mantiene un extraordinario 50.9% de ingresos por cine coreano, con 454 películas estrenadas. Lo que significa que hoy en día, 1 de cada 2 coreanos prefiere ver cine de su país. Para entender este fenómeno tenemos que remontarnos décadas atrás. En 1966, el gobierno coreano impuso cuotas para películas extranjeras, con el objetivo de que no excedieran 1/3 de las películas domésticas cada año. Sin embargo, después de casi 2 décadas, las restricciones fueron levantadas por presiones de los Estados Unidos, causando una gran crisis en la industria local. Entre los años 1991 y 1993, la cantidad de películas coreanas producidas al año bajaron de 124 a 64. Para enfrentar esta crisis, se instauró la cuota de pantallas. Se estipuló que al menos durante 146 días al año los cines tenían que estar exhibiendo cine coreano. Pero el incentivo para que la industria coreana volviera a resurgir fue truncado el año 1998, cuando Estados Unidos exigió que esta cuota se redujera a 92 días. Lo que ocurrió entonces no tuvo precedentes. Masivas marchas dirigidas por cineastas y estrellas de cine se llevaron a cabo, empujados por un sentimiento de cansancio ante la constante influencia estadounidense en las políticas del país. The United States government is asking us to abolish the screen quota system, which is the only way to protect Korean movies. Este movimiento no solo logró exigir al gobierno coreano que mantuviese la cuota, sino que generó un sentimiento de orgullo por la industria local que marcó fuertemente la taquilla cinematográfica. En tan solo 6 años, el porcentaje de consumo de cine local saltó del 15% a un pic del 64% en 2006. El fuerte crecimiento de la industria fue acompañado de una generación de cineastas con grandes méritos creativos, y hoy en día cada vez hay más espacio para que artistas crucen las fronteras. El cine es un lugar artístico tremendamente valioso, y una industria local poderosa potencia que, como sociedad, nos encontremos y discutamos temas que nos atañen como cultura. 그리고 이번 저희 영화를 통해서 영화 산업과 문화가 전 세계적으로 같이 상생하고 공생하는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.